A lo largo del tiempo, la sociedad ha sido testigo de asesinatos de personajes relevantes, algunos de ellos todavía sin resolver, que conmocionaron a la opinión pública de su época. En el mundo han sucedido muchos crímenes y magnicidios que aún siguen provocando sorpresa e incluso indignación por el modo en que fueron cometidos. Les presento la segunda parte del video donde les muestro cómo fueron asesinados estos personajes famosos a lo largo de la historia. El 22 de noviembre del año 1963, John Fitzgerald Kennedy, el 35º presidente de los Estados Unidos de América, se estaba dando un baño de multitudes junto a su esposa, Jacqueline, a su paso por las calles de Dallas. De manera incomprensible, la pareja iba montada en una limusina descapotable, sin protección alguna, ajena a lo que en pocos instantes iba a suceder. De pronto, dos disparos resonaron entre la multitud enfervorecida y alcanzaron mortalmente al presidente, que murió casi en el acto a recibir el impacto de una bala en la cabeza. Se había perpetrado un magnicidio que dejó conmocionada a la población estadounidense y al mundo entero. Al cabo de unas horas se supo que el asesino era Lee Harvey Oswald, un exmarín que tras haber desertado del ejército había pasado una larga temporada en la antigua Unión Soviética. Se desconocen cuáles fueron los motivos que empujaron a Oswald a cometer aquel horrendo crimen. Para Nathuram Godse, un fundamentalista hindú, aquel 30 de enero del año 1948 no iba a ser un día cualquiera, iba a ser el día en el que él iba a acabar con la vida de Mahatma Gandhi. Para Godse, un hinduista que tenía fuertes vínculos ultraderechistas, y para otros como él, Gandhi era un traidor al que acusaban de haber beneficiado a los musulmanes en el momento de la repartición de la India. Ese fatídico día, acompañado de sus dos sobrinas Manu y Aba, Gandhi se dirigió a su sección de rezo vespertino, donde sobre la plataforma lo esperaba Godse, que se dirigió a él uniendo las manos, entre las cuales se escondía una diminuta pistola. Tras empujar a una de las jóvenes, el hombre dejó al descubierto la mano derecha con la que sostenía la pistola y sin pensarlo dos veces realizó 3 disparos a quemarropa que acabaron con la vida de Gandhi. El ministro bautista Martin Luther King se convirtió en el representante y líder más visible del movimiento por los derechos civiles desde 1955 hasta el día de su asesinato en el año 1968. El 4 de abril del año 1968, King era asesinado de un tiro en la garganta en el balcón del motel Lorraine de Memphis por James Earl Ray, un delincuente de poca monta que había escapado de una prisión de alta seguridad el año anterior. El 9 de agosto del año 1969, a Sharon Tate le quedaban 2 semanas para dar a luz, y su marido, el director de cine Roman Polanski, se encontraba en Londres, ultimando los últimos detalles de su nueva película. Tras una cena entre amigos, se dirigieron a la casa de Sharon Tate. En esa mansión había vivido antes que ellos el productor Terry Melcher, a quien un furioso Charles Manson pretendía asesinar. Manson, que no sabía que Melcher ya no vivía allí, envió a la casa a 4 miembros de su familia con la orden de matar a todos los que allí se encontraban. A las 22:30, y como si de un ritual satánico se tratara, se desató el horror. Los miembros de la secta de Manson sorprendieron a Sharon y a sus amigos durmiendo, y tras cortar la línea telefónica, los reunieron a todos en el salón, donde Watson se presentó. Soy el demonio y he venido a hacer lo que hace el demonio. La terrible muerte de la actriz, que apenas tenía 26 años, de su hijo nonato y de todos sus amigos, conmocionó a la sociedad estadounidense de la época. El asesinato de Malcolm Little, conocido mundialmente como Malcolm X, sigue suscitando hasta nuestros días numerosas interrogantes. El 21 de febrero de 1965, un hombre con una escopeta recortada le disparó directamente al pecho de Malcolm,
2 hombres más se precipitaron hasta el escenario para rematar al malherido. Malcolm fue conducido rápidamente al hospital, pero no se pudo hacer nada para salvar su vida. Mark David Chapman había llegado a New York el mes de octubre de 1980 con un claro propósito: matar a John Lennon, uno de los músicos más famosos e influyentes del mundo y ex miembro de los Beatles. Chapman esperó después que Lennon y Ono regresaran a casa, y fue entonces cuando disparó al ex Beatle 5 balas por la espalda, 4 de las cuales alcanzaron a Lennon, causando su muerte inmediata. Chapman declaró: "Lo asesiné porque era muy famoso, y esa es la única razón por la que yo estaba buscando mucho la gloria para mí. Fui muy egoísta". Quiero añadir eso y enfatizarlo profundamente. El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando de Austria, acompañado de su esposa Sofía, visitó Sarajevo, la capital de Bosnia. Entre la multitud se escondían 6 miembros de la organización revolucionaria Joven Bosnia, que formaban parte de la sociedad secreta Mano Negra. Durante el baño de multitudes, la comitiva imperial se cruzó con uno de los miembros del grupo llamado Nedeljko Kaprinović, que lanzó una granada contra el coche descubierto del archiduque, aunque de manera incomprensible falló, hiriendo a algunos asistentes. La casualidad hizo que de camino al hospital para visitar a los heridos, el coche del archiduque se cruzara con otro miembro de la organización llamado Gavrilo Princip, que sin pensarlo 2 veces disparó contra Francisco Fernando y Sofía, causándoles la muerte. En la madrugada del 16 al 17 de julio de 1918, el zar Nicolás II Romanov y toda su familia fueron obligados a bajar al sótano de la vivienda con la excusa que debían tomarles una foto. Una vez allí y tras ponerlos en fila, les dispararon a bocajarro. La primera víctima fue el zar, seguido de su esposa, su hijo Alexei y sus 4 hijas, Olga, Tatiana, María y Anastasia, fueron los siguientes en ser fusilados. Defensora a ultranza de los gorilas de montaña, la primatóloga Dian Fossey dedicó su vida a estudiar a estos animales y a protegerlos de la caza indiscriminada. Un impresionante trabajo que cambiaría para siempre la forma en que vemos a estas criaturas. Pero todo acabó de la forma más cruel y terrible. El 26 de diciembre del año 1985, Fossey fue asesinada en su cabaña con una panga, un machete que la propia primatóloga tenía colgado en una de las paredes de su vivienda. Stephen Biko fue un ferviente activista y luchador contra el apartheid, fundador del movimiento Conciencia Negra, elevado a la categoría de mártir tras su asesinato en la prisión el 12 de septiembre de 1977. La prisión de Port Elizabeth en Sudáfrica sería el destino final del líder del movimiento Conciencia Negra. Biko ya había pasado 101 días de confinamiento solitario en 1976, pero aquel arresto iba a ser el último. El 11 de septiembre, Biko, que se negó a mantenerse de pie en su celda, recibió una brutal paliza. Biko cayó en un estado de semi-inconsciencia del que ya no despertó. Juan Prim y Prats está considerado una de las figuras más influyentes en la España del siglo XIX. Fue un destacado militar y político liberal y el primer presidente de gobierno español en morir asesinado. Varios hombres se abalanzaron sobre su vehículo y le dispararon 5 veces. A pesar de todo, parecía que los órganos vitales no habían sido alcanzados. Fue atendido por su médico personal. El herido parecía evolucionar favorablemente. El 30 de diciembre de 1870, una fiebre muy alta delató que una infección había invadido su cuerpo, acabando finalmente con su vida. No es extraño constatar, sobre todo en los tiempos que corren, que personajes famosos, sobre todo de la política, no se mueven por las calles de nuestras ciudades,
sin ir acompañados de una nutrida escolta policial o por prestigiosos servicios de seguridad privados. De este modo y para evitar lo que podría acabar siendo una tragedia.